Seguro que todos conocen la historia de Jonás, pero ¿la conocemos de verdad? No es solo la anécdota del pez gigante, es mucho más profundo. Vamos a ver que se trata de una lección increíble sobre obedecer, sobre nuestras responsabilidades y, claro, sobre las consecuencias de lo que decidimos hacer o no hacer. A ver, para arrancar, pensemos en esto. Una pregunta un poco para provocar, ¿eh? Si tuviéramos que buscar al predicador más, digamos, irresponsable de la historia, ¿quién se nos viene a la cabeza? La respuesta, puede que sorprenda. Pues sí, era Jonás. Y ojo, no es que no tuviera fe, para nada. El problema fue un acto, pero un acto deliberado, de desobediencia que, desató un verdadero desastre. Vamos a meternos de lleno a ver cómo empezó todo este lío. Ok, aquí empieza todo, el llamado y el rechazo. Porque así arranca la historia de Jonás, con una orden directa, clarísima de Dios. La fuente que analizamos lo compara, y con mucha razón, con esa misión que tiene todo creyente de compartir un mensaje. Y la orden fue súper específica. Escuchen, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, más claro imposible, ¿no? Anda a Nínive, que era una ciudad conocida por su maldad, y dales una advertencia. La misión estaba ahí, servida en bandeja, pero la respuesta de Jonás, fue exactamente lo opuesto a obedecer. Y es que, ojo, la desobediencia de Jonás no fue algo pasivo, no fue que se quedó quieto y ya, no, fue toda una operación bien planeada. Paso 1, se levantó, pero para huir. Paso 2, encontró un barco que iba justo a Tarsis, o sea, en la dirección contraria. Y paso 3, pagó su pasaje y se subió. Toda su energía, su creatividad, su dinero, todo lo usó para una sola cosa, escaparse de lo que Dios le había pedido. Bueno, y ahora viene lo inevitable, la rebelión y sus consecuencias. Porque una desobediencia tan de frente no podía pasar desapercibida. Y las consecuencias llegaron rápido. Y lo peor es que no le afectaron solo a él. La respuesta de Dios fue inmediata. Y no fue una brisita, ¿eh? La Biblia dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense eso, una tormenta violentísima que amenazaba con hacer pedazos el barco. Era una intervención divina, cara a cara con la huida del profeta. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque la desobediencia de Jonás no fue un asunto privado, entre él y Dios. No, su decisión personal provocó una crisis para todos los que estaban en ese barco. Pensemos en los marineros, gente inocente que no tenía nada que ver con el problema de Jonás, y de repente estaban luchando por sus vidas por culpa de él. Y claro, en medio de ese caos, de esa tormenta, la verdad no se puede esconder para siempre. Jonás, que estaba tratando de ocultarse de Dios, es descubierto por los marineros. Lo confrontan. Ya no hay escapatoria. Y cuando confiesa, es increíble la ironía. Les dice, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Se dan cuenta? Les está diciendo que le teme al Dios que creó el mismísimo mar en el que está tratando de escapar de él. Los marineros, claro, se murieron de miedo. Entendieron que el problema era gigantesco. Hay que reconocerle algo a Jonás aquí. A pesar de todo, es honesto. No le echa la culpa a nadie más. Admite, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Asume toda la responsabilidad. Y es tan así que él mismo se dicta la sentencia. Tírenme al mar y la tormenta se va a calmar. Y aquí es cuando Jonás toca fondo. Pero fondo de verdad. Lo tiran al mar, se lo traga un gran pez. Esto no es solo un castigo, ¿saben? Es su infierno personal. Y es justo ahí, en lo más profundo, donde empieza su arrepentimiento. Estar ahí dentro tuvo que ser terrible. La angustia era abrumadora, el miedo a la muerte, sentir que el alma se le iba. Creía que Dios ya lo había desechado por completo. Estaba literalmente en las profundidades del Seol, del inframundo. Un sufrimiento no solo físico, sino totalmente espiritual. Pero es justo desde ahí, desde esa desesperación total, desde el seno del Seol, como dice el texto, que finalmente Jonás ora. Clama a Dios. Y su oración
lo cambia todo. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Qué momento? La rebelión por fin se quiebra y se convierte en un ruego por misericordia. Bien, después de ese arrepentimiento en las profundidades, a Jonás se le da una segunda oportunidad, y esta vez la historia da un giro de 180 grados. Vamos a ver qué pasa cuando por fin decide obedecer. Y el resultado es ¡wow! Es impresionante, casi inmediato. Jonás llega y predica un mensaje súper simple, súper directo, casi de una sola frase, hablando de destrucción. Y sin embargo, ¿qué pasa? La gente de Nínive le cree a Dios así de rápido. Y no solo la gente, el mismísimo rey proclama un ayuno en toda la ciudad. El arrepentimiento es masivo, y como resultado, Dios ve lo que hicieron y perdona la ciudad. El número clave aquí es 1. Solo hizo falta una sola persona obediente para cambiar el destino de una ciudad entera, una ciudad enorme. Pensemos en el contraste. El mismo tipo cuya desobediencia casi hunde un barco lleno de gente inocente, ahora con un simple acto de obediencia salva a toda una metrópolis. Ok, pero esta historia tan antigua tiene una lección para hoy, ¿no? Es como un espejo. Nos obliga a preguntarnos, ¿somos desertores o somos voluntarios? ¿Actuamos más como Jonás, huyendo de nuestras responsabilidades, o estamos dispuestos a asumirlas? Y la pregunta se pone todavía más filosa y directa, sobre todo para quienes están en posiciones de liderazgo espiritual hoy en día. ¿Existe una epidemia de Jonases? ¿Hay líderes que, en lugar de cumplir personalmente su misión, simplemente la delegan? O sea que huyen de su mandato personal, igualito que Jonás. Al final del día, esto nos deja con dos modelos, dos formas de responder. Por un lado, el modelo Jonás, el que huye del mandato, el que prioriza su propia agenda, el que crea crisis y necesita que lo obliguen a actuar. Y por otro lado tenemos el modelo Isaías, otro profeta, que cuando Dios preguntó ¿quién iría?, respondió al instante, heme aquí, envíame a mí. Es la diferencia abismal entre la obligación y la vocación, ¿no? Y con esto, el análisis de la historia de Jonás nos deja con una pregunta que va más allá del texto antiguo, una pregunta que resuena hoy. ¿Se permanecerá rebelde al mandato o se decidirá unir a la obra? La historia de Jonás nos muestra, con una claridad brutal, las consecuencias tan diferentes de una y otra elección.